vamos a hablar de un hombre tremendamente polémico a nivel mundial. Joseph Blatter, que ha estado, por supuesto, en boca de todos, en todos los noticieros, ustedes lo han visto. Y nosotros nos hicimos la pregunta, ¿cómo Joseph Blatter, cómo Pep Blatter puede llegar al poder y puede mantenerse en el poder enquilosado durante tanto, pero tanto tiempo y amasar básicamente una fortuna? Ojo, este hombre fue reelecto por quinta vez, por quinto periodo incluso, y finalmente a los 4 días de aquello renunció. Eso fue lo que saturó las noticias e impactó al mundo, no solo en el fútbol, sino que también en términos económicos. En Qatar se han perdido, hay inversiones por 200.000 millones de dólares que están en aguas, debido a que el Mundial del 2022 estaría ahí completamente a definir. Tenemos la imagen de la renuncia, del momento en que Blatter renuncia a la FIFA. Como lo consignaron algunos medios, Joseph Blatter presenta su renuncia a la FIFA por falta de, atención, ojo con el detalle, por falta de apoyo. Es decir, perdió las bases, perdió el apoyo de las distintas confederaciones, la UEFA principalmente, que es la organización europea que agrupa a los países europeos dentro de la FIFA, fue quienes principalmente le quitaron el apoyo, y ahí de ahí en más ya se descalabra este naipe que había tejido Joseph Blatter durante tantos años. Ahora es la última figura que queda por caer, digamos, dentro de este tremendo cultivo de personas que se arreglaban los bigotes de tantas maneras. Fíjate que muchos dicen, ¿ah? Era economista. Él tiene un montón de profesiones, incluso hasta periodismo y relaciones públicas, pero era un hombre que tenía un hábil manejo de la economía y lo había estudiado. Se los voy a mostrar más adelante. Su carrera fue bastante particular, por eso nos llama la atención que un tipo como él haya llegado al poder. 4 días antes de la renuncia, Joseph Blatter había ganado una nueva reelección que siempre había estado envuelta en una polémica. Adelantó una votación en un momento, atrasó otra votación, se dice que incluso sobornó países africanos en su momento para poder ser reelecto como presidente de la FIFA. Y cuando él ganó en medio de la polémica, la prensa lo consignó así, miren. Joseph Blatter fue reelecto como presidente de la FIFA. Esto ocurrió 4 días antes de su renuncia. Le ganó en Zúrich, en un congreso que hace la FIFA para poder hacer las elecciones. Le ganó el príncipe de Jordania, Ali bin al-Hussein, que era el principal contendor que tenía, porque también estaba Luis Figo, pero tenía menos apoyo. Así como sucede en las tiranías gubernamentales, cuando aquel que nadie quiere sigue siendo reelecto, es porque hay champé por medio. Es porque hay algo extraño. No hay cosas raras. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. 40 años estuvo, ¿no? Tanto tiempo, y además, como en votaciones que se supone que son libres y abiertas, el hombre era una y otra vez reelecto. Vamos a revisar aquellos escándalos y aquellas polémicas, pero vámonos al origen. ¿Quién es Joseph Blatter? ¿De dónde viene Joseph Blatter? ¿Cuándo nace Joseph Blatter? Nace en Valais en 1936, previo a la Segunda Guerra Mundial. Este hombre nace en Suiza. Y fíjense que sus primeros estudios en Saint-Maurice, antes de graduarse en Comercio y Economía Política, me preguntaba la May, en la Escuela de Altos Estudios Comerciales de la Universidad de Lausanne en 1959. Y sus inicios en la dirigencia deportiva, fíjense que no tienen que ver con el fútbol. Tienen que ver con otro deporte, tienen que ver con el hockey. Mira, en 1964 se convirtió en secretario de la Federación de Hockey sobre Hielo de Suiza. Y hasta 1966, estuvo 2 años en ese cargo, comenzó a tejer algunas redes de poder en torno al deporte, no al fútbol. Es muy divertido que un hombre que no estaba asociado al fútbol haya llegado a la presidencia de la FIFA. Sin embargo, le entendía el deporte como una plataforma económica. No sí, señor. le interesaba el deporte en sí, le interesaba el tremendo negocio de la maquinaria que se generaba detrás de todo esto. Y hace lo contrario de la mayoría de todos los hombres, viste que por lo general los hombres van achicando las pelotas. Primero el fútbol, después el tenis, después el golf. Y él al revés. De la pelota chica pasó a la grande. Se dio cuenta que el negocio estaba en una pelota bastante más grande que lo que puede haber sido una pelota chica como el golf o el tenis, en el fútbol. Y de hecho, él siempre estuvo muy ligado al uso de los medios masivos de comunicación, los negocios que en torno a los derechos de exhibición del fútbol, el tipo siempre tenía ahí la mano lo suficientemente metida. Fue visionario, Fue muy visionario porque respecto a la televisión privada. Exactamente. En los años 50, en los años 60, la televisión en el mundo estaba en pañales de alguna manera. Claro, porque la televisión siempre ha sido como un estado de emisión gratuita. Entonces él dijo, ¿cómo cobro por aquello que es completamente libre para el resto? Entonces ahí comienzan las organizaciones. ¿Y qué tal si yo reservo partido para ciertos canales? O si vendo temporadas completas y posteriormente... ¿Y qué tal si no me puedes ver gratis, sino que los que pagan ni siquiera el canal, sino que son las personas que arriendan ese canal privado para poder ver? Y de ahí, digamos, vamos sumando los ceros infinitos. No, el tipo se adelantó. El tipo le pega. 40 años a lo que hoy se hace como algo súper común, que es el fondo la televisión paga.
Claro. Que es decir, yo quiero ver un contenido y pago por eso. Exacto. 40 años antes el tipo ya lo comenzó a hacer y metió el negocio del fútbol en eso. Sí, casi lo estableció. Ahora, ¿cómo llega Joseph Blatter a la FIFA y cómo hace una carrera ascendente a tal punto de llegar a la presidencia de la FIFA y sostenerla durante muchísimos años? Bueno, a la sombra de Joao Havelange. Y cuando hablamos de Joao Havelange, probablemente hablamos de una especie de monarca del fútbol, un tipo que estuvo a la cabeza de la Federación Internacional de Fútbol, asociado, claro, una especie de padrino. Desde mediados de los años 70, ahí se ve un joven Joao Havelange y un mucho más joven Joseph Blatter. Fíjense que Joseph Blatter entró primero como director de desarrollo, concretando algunos proyectos que tenía en aquel entonces Joao Havelange, y Joao Havelange decía, ya, yo quiero que hagamos este proyecto en torno al desarrollo, que lo haga el suizo, que lo haga Blatter. Y Blatter recién, que venía del hockey, empezando, comenzó a transformarse en uno de los cercanos de Joao Havelange. Lo apadrinaron, ¿eh? Lo apadrinó. Desde aquel entonces comenzó una estrechísima relación con el dirigente brasileño, Joao Havelange, con quien comenzó a tener diversos planes. Y es ahí cuando Blatter le explica a Havelange, le dice, compadre, en la televisión hay un tremendo negocio. ¿De qué se trata? Hacemos esto y esto y esto, maestro, y vendemos los derechos de transmisión del fútbol. Imagínate cuando el tipo hace simplemente un cálculo muy básico, numérico en su cabeza y dice, ¿cuántas personas pueden ir al estadio pagando tanto? 100.000. Claro. Ok, ¿cuántas personas están dispuestos a ver este partido? Decenas de millones. Ok. Usted construye los estadios, metamos a toda la gente acá, pero lo importante es quién paga por verlo desde su casa. Exacto. Ahí está el negocio. Oye. De hecho, en España 82, en México 86 y en Italia 90, cuando Blatter no era presidente de la FIFA, él fue el encargado de negociar todos esos contratos con las televisoras del mundo para poder emitir finalmente los partidos de las selecciones en aquellos mundiales. Que me hace mucho ruido esto de decir, ¿saben qué? Yo entrego mi cargo a disposición porque ya no tengo el apoyo de... A ver, un hombre que en el fondo estuvo tantos años cultivando así toda su fortuna, no es que ahora diga, ¿saben qué? Ya tengo demasiado, entonces me voy a retirar. Mentira, uno siempre quiere más. Aquí le tiene que haber quedado un cagazo por detrás, sí, que de repente estas manos negras que lo ayudaban a cerrar cosas, dijeron, ese es el apoyo que ya no tiene. En algún momento se tiene que haber visto acorralado. De hecho, cuando él sale electo, él dice, vamos a trabajar con todas las confederaciones más unidos que nunca para el futuro. 4 días después renuncia. ¿Qué pasó en esos 4 días? Algo extraño hay, va a desaparecer. Sin duda va a desaparecer con todos sus millones y todo. Ahora hubo. Oye, aprovechamos de decir, digamos, que en realidad quizá el verdadero deporte que este hombre encontró en su vida, o el verdadero hobby, fue acumular riqueza. Sí. Que él no le quedan años de existencia, no tiene tantos años de vida para gastar toda la plata que tiene. Sin embargo, ese era su único deporte, cultivar dinero. El tipo llegó en 1998 a la presidencia de la FIFA, fue reelecto en 4 oportunidades, el 2002, el 2007, el 2011 y ahora la última, el 2015. Y fíjense que ya en la primera elección, el año 98, se acusó que Blatter había ofrecido $100.000 a los dirigentes africanos, que no tienen mucho peso político. O sea, de ahí partió, digamos. Claro, no son como la UEFA o la Conmebol, que pero es la suma. Pero partió suma, tiene muchos votos, ¿cachai? Es lo mismo que hacen los políticos cuando tratan de encantar a esas supuestas minorías raciales en distintos países, cuando se dan cuenta que en realidad esas minorías comienzan a convertirse en un 25 y en un 30% de la población. Viejo, en Estados Unidos caerle bien a los latinos, caerle bien a, digamos, los afroamericanos. Sí, pues. Viejo, es una gran conveniencia, a como acá caerle bien a las mujeres, por ejemplo. Uno de los primeros escándalos que azotaron a la presidencia de Joseph Blatter, si tú quieres decir, es el escándalo de ISL, que es una empresa de marketing deportivo y de derechos de transmisión, que ahí está en pantalla. Finalmente quebró esta empresa y supuestamente le generó un daño irreversible en materia financiera a la FIFA. El informe de la FIFA sobre el escándalo de ISL es solo una pincelada del problema. Ese es un reportaje de la BBC que investigó este tema y que se dio cuenta que Joao Havelange, Nicolás Leos y Ricardo Teixeira, el dirigente brasileño, todos habían sido sobornados en cifras estratosféricamente millonarias para que la FIFA le otorgara a ISL los derechos de transmisión de campeonatos mundiales, de Copa América, de UEFA Champions League y de tantos campeonatos más que la FIFA puede manejar y distribuir, sobre los cuales tiene derechos. O sea, los tipos manejan un monopolio disfrazado de democracia absoluta, de licitación, cuando en realidad dicen, finalmente, ¿cómo vamos ahí? O sea, ¿cuánto te pago y cuánto me devuelves? Y viejo, aquí todos se arreglan los bigotes, pero ricos. Y ya en aquel entonces todo el mundo decía, ya, Blatter es el presidente, están acusando a otros dirigentes, pero Blatter fue el delfín de Joao Havelange. ¿Acaso Blatter no sabía de estas cosas? ¿Blatter nunca negoció los derechos de televisión? Por favor, siempre lo supo. ¿Hubo intentos de soborno? ¿Hubo sobornos en las elecciones previas a esta del 2015? Ojo, porque el año 2002, el dirigente somalí Farrah Ado señaló que Blatter les había ofrecido a los dirigentes africanos, como les comentaba, $100.000
$100. ¿Para qué? Para que votaran por él. Sí, así nomás. Porque era su primera reelección. Que $100.000 deben ser nada. Nada. No, nada. El vuelto nomás. Sí. Nada. Para Blatter era tremendamente importante el voto de los africanos porque, como les decía, no, a pesar de que no tienen mucho peso político, no son países futbolizados, igual cuentan los votos finalmente. Claro. Y Pero lo mismo. el tipo, además, aquí se descalabra todo esto porque hay un hombre de Níger que es clave con respecto de los arbitrajes, que ya les voy a comentar un caso, al igual como Lucien Bochardó, el árbitro que nos cobró el penal en Francia 98. Blatter y su boca loca. Y ustedes dicen, ¿qué? Bueno, Blatter es conocido también en el ambiente periodístico y en el ambiente del fútbol porque se manda declaraciones que de una u otra forma sacan roncha. Regala cuña. Es un regala cuña. Es un hombre que siempre le da manteca a los medios para hablar. Sucedió cuando se estaba organizando un campeonato de fútbol femenino. Y él dice, ¿sabes qué? Las mujeres deberían jugar con pantaletas apretadas. Mira. Listo. Frase machista de Joseph Blatter. Las jugadoras de fútbol en las ligas femeninas podrían vestir shorts ajustados para ayudar al mercado femenino del fútbol. Esto fue el año 2004, hace 11 años atrás. Quedó la patada. Ya, eso es como lo mismo que decir, yo veo tenis femenino porque cuando obviamente sacan así... Se le levantan los calzones. Ese es el nivel de Joseph Blatter. Claro, para eso es el deporte para él. Claro. Pero esos son el tipo de cosas que se piensan y no se dicen. Se toman como medida, porque también quizás puede ser visionario y quizás puede servir, no sé, lo encuentro machista y asqueroso, pero puede servir. Claro. Entonces lo tomáis como una medida y decís, bueno, porque así se ven mejor las piernas para verlas jugar, no sé, pues, claro, exacto, lo podrías disfrazar en el sentido de que si se caen o algo no se le ve hacia adentro. Claro. Ahí podía No, pero es ofensivo. Tuvo que pedir disculpas después de esto. Ahora, entendiendo que él no apunta sin hilo, claramente él sabe lo que va a provocar, si le gusta el show. O sea, yo creo que de vez en cuando este hombre revisaba su cuenta corriente y pensaba para sí, voy a decir lo que se me venga en gana. Total, ¿qué me importa? Anteriormente veíamos como la BBC había hecho un reportaje respecto de ISL, esta empresa de derechos de televisación. Pero el New York Times también hizo un reportaje respecto de partidos arreglados en Sudáfrica 2010. Sí, eso igual es bastante reciente y aquí Blatter tiene algo que decir al respecto. La sombra oscura tras los partidos de fútbol arreglados después de la Copa del Mundo. Esto fue para Sudáfrica 2010. Maestro, con toda la relación que tenía con el continente, probablemente aquí es donde hizo el más exquisito cultivo de negociaciones. Este era el año para dejar la cagada. Este era el año. Cacha que el árbitro Chaibú de Níger, al igual que Lucien Bochardó, este hombre fue acusado de estar detrás de las apuestas que arreglaban partidos de equipos sudamericanos. Esta investigación se hizo en el año 2011 y había plata involucrada. Recordemos que Blatter anteriormente ya le había ofrecido plata a Lucien Bochardó para que le dijera, le soplara, finalmente fuera su topo dentro de la Confederación Africana. O sea, Blatter le ofrece plata a Bochardó para decirle, compadre, tú cuéntame lo que sabes, cuéntame la verdad de lo que pasa en África y yo te voy a solucionar todos tus problemas personales. Ahí tienes 10.000, 15.000, 20.000 dólares sin ningún problema. La cantidad de plata. Es raro y es rancio también. Asqueroso. Ojo, Pep Blatter y las reservas de la FIFA. Cuando le preguntaron a Blatter por la plata de la FIFA, ¿por dónde estaba la plata? El tipo dice que finalmente la FIFA, a pesar de los escándalos y de las polémicas y del enorme daño que la quiebra de ISL representó para la FIFA necesitaba lucrar, porque, o sea, necesitaba la plata que tenía y los fondos millonarios que tenía los necesita, porque así siempre se va a mantener como un deporte sin lucro. Mira la respuesta es bastante insólita. Esta es la palabra y la voz de Joseph Blatter en aquel entonces, mira. So you can consider it as a commercial organization, but we are not we are a non-profit organization, and we have to remain a non-profit organization. A non-profit with over $1 billion in the bank. Yeah, but this is a reserve. If one day, for any reasons, we have no World Cup, then with $1 billion, we can work the development programs and the smaller competitions, they can take place during the next 4 years. Te pasaste, y además, compadre, ni la AFP son tan cararrajas, pues, no, y además, independiente de las Copas del Mundo, deben haber millones de equipos que no pueden viajar y que no tienen recursos. Y que se quedan en los peores lugares, no sé, donde él con esa reserva él perfectamente podría como pagando. Pero sí, hay partidos piñuflas donde incluso lo obligaban a que los mismos países que eran recepcionistas de estos partidos compraran la entrada. Es un arreglo tremendamente asqueroso. Ahora, ojo, todo este último escándalo, todo este escándalo de la última etapa de Joseph Blatter se destapa debido a que un dirigente norteamericano de la CONCACAF
es sorprendido en Estados Unidos en estas malas prácticas. Y la autoridad norteamericana le dice, ok, si tú colaboras, nosotros te vamos a ayudar a salir un poco más libre, pero nos tienes que ayudar a hacerlos caer al resto. Y le ponen un micrófono y ahí hay un montón de conversaciones grabadas. Este hombre, de alguna manera, medio, digamos. Cuando se supo todo esto, Joseph Blatter es el primero, luego de haber sido muy unido con este hombre, de haber hecho muchos negocios juntos, es el primero en desmarcarse, decir, no, esto tiene que ser investigado, yo no tengo nada que ver. Pero, ojo, porque el señor Jack Warner, que es el hombre del cual estoy hablando, respondió a las palabras de Joseph Blatter. Y esto fue lo que dijo, mira. Ay, qué lindo. Has brought much shame to, there's nobody who brought much shame to FIFA football than Blatter himself. And that is why last Congress in 2011, I went for some regime change. I have a vested interest. And Blatter knows how to play the game. And FIFA with a $5.7 billion treasury. This is chicken feed, guys. Chicken feed. Lo dice todo, dice la verdad finalmente. Dice Blatter es una vergüenza, Blatter es el hombre que maneja el negocio, tiene un patrimonio gigante y atiende a finalmente intereses personales. Claro. ¿Cómo no? ¿Cómo no creer en algo así? O sea, cuando tú tienes un negocio multimillonario entre tus manos, que no es, del cual no eres el dueño, pero si eres el administrador, es muy difícil que la naturaleza humana te mantenga alejado de algo oscuro, de una mala práctica, de un soborno, de una coima. Pero resulta que en alguna parte del mundo tienen que existir dirigentes que puedan permitir hacer de esta actividad, un deporte tan maravilloso como es el fútbol, algo limpio. Absolutamente, compadre. Bueno, qué bueno que se sepa la verdad y que esto no vuelva a repetirse, porque yo creo que hay una lista larga y varios a la fila para de alguna manera tratando de heredar esto. Señores y señores, ese era el camino de Joseph Blatter al poder y aquí en Así Somos tenemos...